Después voy a avanzar un poquitito más, porque al final quien presentó el proyecto no es la autora del mismo. Ajá. Es todo un tema que va a traer repercusión. Bueno, muy bien. En la Argentina la cosa está más que complicada. Se ha empiojado muchísimo esto en los últimos 2 años. Hay crónicos problemas que vienen desde hace décadas y que se vienen acumulando con esta miopía política de una Argentina que está partida. Y en estos momentos complicados hay que recurrir a dónde? A la experiencia. Es decir, los Guado de Pedro, los Marquitos Peña, la verdad, han servido y sirven para complicar aún más las cosas, porque falta experiencia, hay cosas que ya se han vivido en el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, de lo periodístico he decidido recurrir una vez más a esa experiencia que en estos últimos tiempos ha sido muy reconocida y esto me pone, lo confieso en lo personal, muy contento, porque se ha vuelto a pedir las opiniones a periodistas que ya tienen sus años y que han vivido otros momentos del país. Y en este caso me refiero a Carlos Campolongo. ¿Qué tal, Carlos? El gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Claudio? Muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar. Bueno, ¿qué está pasando entre las fuerzas que forman parte del frente gobernante? ¿Qué es lo que ve usted? Tratando de sintetizar, veo primero lo que llamamos vulgarmente el poder, que podríamos discutir, ¿no? ¿De qué se trata el poder? Tema difícil, por supuesto, en la política, pero en términos generales se admite, bueno, el poder reside en la Casa de Gobierno, está el presidente de la Nación, que es el primer magistrado. Y bueno, acá tenemos el segundo lugar ocupado por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En esos términos comunes digo, el poder reside en Cristina. Y Alberto Fernández, presidente de la Nación, está absolutamente asediado por una suerte, simbólicamente lo digo, de erosionamiento de guerra de guerrilla, digamos, de focos. Foco aquí, ahora el foco está en la magistratura, pasó de la magistratura ahora a la Corte, en la justicia, porque la justicia, todos sabemos, ya es, por supuesto, un lugar común, que más allá de las exageraciones que en la época del macrismo se pudo haber hecho, y de hecho que sucedió por todo ese despliegue espectacular de máquinas levantando tierras para encontrar dinero escondido, etcétera, etcétera. Lo cierto es que sobre la expresidenta de la Nación, pesan al menos 3 causas fuertes que tienen que ver con una inmensa corrupción, digamos. Yo diría que marca lamentablemente un alza, una escalada en la corrupción que podríamos llamar permanente en nuestro país, pero que generalmente está circunscrita a bolsones de corrupción. En este caso es el diseño de un método para recaudar dinero, porque como decía el expresidente Néstor Kirchner, no se puede hacer política sin dinero. Entonces, punto 1 es ese. Punto 2, en un sistema presidencialista, ver asediado al presidente de la Nación, transforma esto en una crisis gubernamental, por lo menos del oficialismo. En el marco de que yo humildemente entiendo que la crisis es mucho más global, total, que una mera crisis política, gubernamental y también económico-social. Es mucho más grave que eso, es la ausencia de un proyecto de país en un marco, o por lo menos de un país que expulsa. Es la ausencia de un proyecto de país
que evidentemente no se puede, no hay dirigentes que puedan proponer cosas profundas fuera de la chicana, Bien. del ultrapersonalismo, de los posicionamientos políticos que debe haber. Pero, insisto, hablando de política con P mayúscula, bueno, se nota verdaderamente un vacío muy Es grande decir, en la esta crisis va más allá de lo que acontece en las fuerzas del gobierno y enmarca también a vastos sectores de la oposición. Esto Por está claro. supuesto. Y abarca no solamente eso, Claudio, también abarca, cuando no hablo de élites dirigenciales, estoy hablando no de un privilegio, estoy hablando de un término sociológico, que no tiene nada que ver con lo que se malinterpreta muchas veces. Las élites tienen una responsabilidad. Discúlpeme, no es por hacerme el erudito, pero Max Weber trabaja este tema y el liderazgo en profundidad. Y una de las cuestiones que atañe al político como figura es la responsabilidad. Esto quiere decir, el gobernante tiene sus convicciones, naturalmente, pero el gobernante tiene no solamente una ética de la convicción, sino una ética de la responsabilidad. Esto quiere decir medir las consecuencias de las decisiones que toma en un sistema presidencialista. Le reitero, entonces, estamos verdaderamente con una situación que ahora se renace el término anomia, falta de norma, pero no norma escrita y positiva, norma en el sentido más amplio de los comportamientos sociales, de los comportamientos, digamos, de los gobernantes, de los comportamientos, es decir, Normas morales. Le diría que sí, ahí entraríamos en toda otra discusión. Para mí lo político es la construcción de una sociedad con un fin. Eso por un lado, pero por otro lado, yo creo, aunque no todos lo aceptan, que la política debe estar articulada con una ética social. Si no, no hay sustento en lo que uno quiere hacer políticamente. Tiene que tener no es moralina esto. Todo lo que te dice, comportamientos, valores. Ser claro en eso, en la explicación política. Esto obviamente quiere decir, si yo tengo lamentablemente desde hace mucho tiempo, en la gobernabilidad del país, no existen más las reuniones de gabinete, no existen más. ¿Me puede usted contestar entonces cómo se elaboran la solución o el intento de solución de los complejos actuales? Es imposible. Usted no puede aislar la economía de lo social, pero no puede aislar lo social de lo educativo, de la salud, inclusive yo le diría hasta el transporte. Fíjese, es la complejidad de la sociedad actual, de la democracia actual, obliga a eso, no a estar todo el día produciendo discursos vacíos. Hay un aire, se respira un aire, una suerte de 2001 pero pasivo por ahora. En cierta manera sí, en cuanto a lo anárquico o preanárquico que estamos viviendo. Creo que esta es más aguda, esa anarquía, pero además hay cuestiones distintas. El país, desde lo político, guste o no guste, tenía todavía un residual de organización de partidos políticos, por lo menos dos, el justicialismo y la Unión Cívica Radical. Hoy el justicialismo en tanto organización por ahora no existe. Están ciertos actores que pueden adquirir dimensión o densidad. Los gobernadores es uno de los actores de esta política. La otra es
el sindicalismo, pero ahí ha visto que ayer en la Confederación General del Trabajo el moyanismo quiso llevar adelante una suerte de sostén de la posición de Cristina de ir con un embate profundo contra la Corte Suprema de Justicia y no lograron ponerse de acuerdo. Entonces, bueno, estos son todos síntomas. Entonces, para contestar concretamente su pregunta, creo que desde este punto de vista es más grave que el 2001 porque la desorganización es mucho mayor que en el 2001. Bien, por último, ¿sabe algo de Sergio Massa en cuanto a la relación con sus socios, atendiendo a que eligió para el Consejo de la Magistratura a la Radical Reyes y desde la presidencia del bloque K se la impugnaron en la justicia? La pretensión futura de Sergio Massa creo que está a la vista. No va a ser la primera vez, ya tuvo otros intentos, no funcionaron, y él está jugando un papel de mediador que es harto dificultoso. Él sabe que muchas encuestas lo tienen con una imagen negativa mucho mayor que la positiva. Y esto, en proceso, mirado en perspectiva, puede impactarlo en la credibilidad a futuro si él aspira a la presidencia de la nación. Entonces está haciendo estos juegos, dicho bien, no peyorativamente, hace estos juegos con dos objetivos. Uno de coyuntura. Él tiene conversaciones no solamente con los del oficialismo actual, el kirchnerismo. Él también tiene amigos desde hace mucho tiempo, desde que estaba en la Unión del Centro Democrático, la Juventud de la UCD, con Horacio Rodríguez Larreta y con otros jóvenes más que estaban en aquel momento, se habían acercado a Ramón Bautista Ortega en la campaña para hipotético vicepresidente de la nación, cuando después, antes de lograr el acuerdo con Dualde, no sé si se ubica la audiencia, estoy hablando del año 2000, bueno, el 89 fue, perdón, el 99 fue la de Dualde presidente, claro, que gana de la Rúa contra de Dualde, o 99, 98. Bueno, esos jóvenes que acercaron ahí a Ortega y siguen teniendo lazos y conversaciones. Entonces Massa, bueno, conversa con el cristinismo para no sufrir embates y conversa también con la oposición hasta, yo le diría, esto ya es hipótesis, no tengo datos concretos, para sus aspiraciones que las indiqué al principio de la pregunta que me hizo, ¿no? Ahora, apelando a su olfato, ¿no? ¿Usted lo ve con la garrocha en la mano? Para entender bien la metáfora, la garrocha en la mano para pegar el salto hacia afuera y del frente de todos. Póngale, si esto se pone peor. Sí. Bueno. Hola. Sí, lo escucho atentamente. Si esto se pone peor, lo que me quiere decir es, si la crisis no encuentra resolución, claro, el desemboque en una asamblea legislativa. No, pero por ahí salta a otro espacio o a otro tipo de armado de frente electoral. El tema es seguir pensando que se puede ser presidente por parte de Massa. Yo creo que esto es propio de la actividad política. Antonio Cafiero solía decir que bueno, que hasta un monaguillo sueña con ser el papa, o si usted quiere, que cura no quiere ser papa. Y sí, está más que claro. ¿Eh? Está más que claro. Carlos, un fuerte abrazo y lo mejor, como siempre, para usted. Muchas gracias, Claudio. Hasta luego. Buen fin de semana.